Saludos, ingeniero y compañeros. Nuestro grupo, conformado por Cristian Hualpa, Dani Escobar y Pablo Trujillo, exponerá puertos paralelos, definición, características, puerto de comunicaciones, aplicaciones, protocolos y tipos de conectores. ¿Qué es una interfaz? En la informática se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles permitiendo el intercambio de información. En la electrónica y las telecomunicaciones, la interfaz es un circuito físico que envía o recibe señales de un sistema hacia otro. Por ejemplo, el USB es una interfaz que permite a través de su puerto conectar todo tipo de periféricos a la computadora. Ejemplos de las interfaces en la informática son las interfaces de usuario entre la computadora y la persona, como sería una pantalla, un ratón o la ventana gráfica de un programa con el que interactuamos. Interfaces físicas entre dos dispositivos, como el USB, el puerto serial, el puerto paralelo. Por último, las interfaces lógicas entre dos programas, como el API o el DOM. Paralelo es una interfaz entre un computador y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos. Esto consiste en enviar datos de forma simultánea por varios canales, enviando un paquete de byte a la vez. Es decir, que se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formando un bus. Mediante el puerto paralelo podemos controlar también periféricos como focos, motores, entre otros dispositivos. Paralelo es un conector físico entre el puerto paralelo y el dispositivo periférico. En el puerto paralelo habrá una serie de bits de control en vías aparte que irán en ambos sentidos por caminos distintos. En contraposición, el puerto paralelo está en el puerto serie, que envía los datos bit a bit por el mismo hilo, lo que permite que el puerto paralelo en definitiva es el intercambio simultáneo de los paquetes de bits a través de los diferentes hilos. Cada puerto paralelo puede servir para enviar hasta 8 bits de forma simultánea por 8 hilos distintos. El paralelo se puede usar en impresoras, escáneres y unidades externas, como la unidad Omega SIP. Hoy en la actualidad este puerto ya no es muy utilizado gracias a la aparición de los puertos USB y Firewall, que han reemplazado a este con mejores conexiones en impresoras y otros dispositivos. En la actualidad nos encontraremos con puertos paralelos mucho más veloces, destacando estos dos tipos de manera fundamental. El EPP, puerto paralelo mejorado, que tiene capacidad de alcanzar velocidades comprendidas entre 8 y 16 MB por segundo, y el SP, puerto de capacidad mejorada. Este ha sido desarrollado por el trabajo común de dos importantes empresas como Microsoft y Hewlett Packard. Además, la posibilidad de intercambiar información bidireccionalmente mediante diferentes hilos es la que lo distingue de los puertos paralelos de los puertos seriales, que permiten circular la información por un único hilo. Además de esto, el puerto paralelo se puede destacar con otras señas de identidad. Dispone de una dirección de entrada y salida. El estándar posee 3 registros de 8 bits de datos de control y de estado. Existe el puerto paralelo IDE, que se usa para conectar discos duros, grabadoras de CD, entre otras. También está el puerto paralelo SCSI, que se emplea en los ordenadores de la firma Apple. A continuación, vamos a ver los usos y aplicaciones de los puertos paralelos. Aplicaciones o usos de los puertos paralelos. Una de las aplicaciones o usos es que se utilizan para conectar dispositivos, tales como impresoras, escáneres, plotters o unidades externas que son para discos zip. Otro de los usos o aplicaciones que más nos interesa es que se aplican en conexiones directas entre computadoras por medio de cables, el cual es el uplink, y algunos dispositivos que son más especializados, como son las colectoras de datos.
Uno de los usos más frecuentes que le dimos a un puerto paralelo es que a través de este se puede realizar un intercambio de datos entre dos computadores mediante un cable que en cada uno de sus lados posee estos puertos, y cada uno de estos puertos, como podemos observar, tiene sus diferentes pines que van conectados o interconectados a los otros. Protocolo del puerto paralelo con la impresora. El handshaking, apretón de manos o protocolo, es un conjunto de reglas que ambos extremos de un sistema de comunicación tienen que seguir para que una comunicación sea correcta. El puerto paralelo usado con la impresora transmite datos y recibe las señales de protocolo, que las principales son strobe, ACK y BASI. Como pueden observar, strobe, ACK y BASI son registros de estado que posee nuestra computadora. La secuencia a seguir para enviar los datos sería: 1. Introducir el byte a enviar en el registro de datos. 2. Esperar a que la impresora no esté ocupada, el BASI, que es el registro de estado que posee nuestra computadora, el cual se encarga de ver si la impresora está ocupada o no. 3. Activar strobe para que la impresora acepte el dato. 4. La impresora activa el BASI para indicar que está procesando el dato. Y 5. La impresora activa el hack para indicar que ha terminado y se puede regresar al primer paso. Es decir, es una secuencia que se sigue es como un protocolo que se sigue para que introduzcamos bytes para enviar al registro de datos. Aquí, como pueden observar, son los diferentes tipos de estado de registros que pueden haber en nuestra computadora, tales como el nstrobe, el BASI, el hack y el data. Muchas gracias. Terminales del puerto paralelo. El puerto paralelo tiene 25 huecos para albergar pines destinados a la alimentación eléctrica y transmisión de datos. El primer pin se encarga de validar datos. Del pin 2 al 9 son los datos que se ingresan. El pin 10 es si se recibe el dato o no. El pin 11 muestra si la impresora está ocupada o un error. El pin 12 muestra la impresora sin papel. El pin 13 muestra la impresora en línea. El pin 14 es el retorno de carro. Pin 15 es el error. Pin 16 es el reset o reiniciar para volver a empezar de nuevo. Pin 17 es la impresora que se ha seleccionado. Del pin 18 al 25 es tierra. Los modos del puerto paralelo. Han existido hasta este momento 3 versiones básicas del puerto paralelo, pero es importante agregar que son físicamente idénticas y únicamente varían las prestaciones. El primero, el modo CPP, Standard Parallel Port, o puerto paralelo estándar. Es el estándar con que se identificó al puerto paralelo inicialmente. Es el más compatible y actualmente este modo hay que activarlo desde el BIOS Setup de la computadora para que el sistema reconozca impresoras antiguas. Permite una velocidad de transferencia entre 150 KB por segundo a 500 KB. El modo EPP significa Enhanced Parallel Port o puerto paralelo mejorado. Se diseñó para leer y escribir a la velocidad del bus ISA, alcanzando velocidades de transferencia de hasta 1 MB. Permite la comunicación bidireccional entre la computadora y el dispositivo y es compatible con el CPP. Permite una velocidad de transferencia entre 500 KB segundo a 2 MB segundo. Modo SP significa Enhanced Capabilities Port, puerto de capacidades mejoradas. Posee capacidad DMA, Direct Memory Access, o capacidad directa para envío de datos hacia la memoria RAM, lo que reduce el tiempo de respuesta, supera la transferencia de 1 MB segundo y permite la emulación de otros
Modos cuando sea necesario. Permite la comunicación bidireccional entre la computadora y el dispositivo. Además, es compatible con los otros dos modos.